Bueno, mis hermanos, mientras se conectan ahí, ¿verdad? Este, vamos a empezar. Por la misericordia de Dios, pues estamos aquí hoy y agradecidos, ¿verdad? De todo lo que Él hace y todo lo que podemos vivir delante de su presencia. Entonces, si vieron ya ahí, ya saben cómo se llama el tema, ¿verdad? El tema es el siguiente y será el Salmo 50. Y el Señor dice así: los que se olvidan de mí. Interesante, ¿verdad? Es eh, un título un poquito intrigante, ¿verdad? ¿De qué se trata? Como de los que se olvidan de mí, ¿verdad? Y sabemos que pues hay personas que se olvidan del Señor. Sabemos que hay personas que toman la salvación que Cristo nos da, ¿verdad? Esa salvación que nosotros llamamos por medio de su gracia, la toman por algo muy simple y sutil. Pero la verdad es que la salvación que Cristo nos da va más allá de solo decir esto como Señor y Salvador, sino que tenemos que tener una vida consagrada a nuestro Dios. Entonces, los que se olvidan de mí, vamos a buscar la palabra del Señor, ¿verdad? Empezamos con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y entonces empezamos ahí, ¿verdad? Les voy a dar tiempo si están buscando su Biblia, pero más que nada me gustaría que anotaran. Y les repito, ¿verdad? Si ustedes desean este estudio así, este PowerPoint, yo se los puedo enviar sin ningún problema. Si ustedes quiere repasar y estudiar lo que dice la palabra, ¿verdad? La escritura, pues yo le puedo enviar todas estas versículos, citas bíblicas, donde pues usted puede, eh, ¿verdad? Tenerlo en su celular o en su computadora y puede, pues, por usted mismo analizar y ver las escrituras con más detalle, con más calma, ¿verdad? En su tiempo. Entonces, dice así, antes de entrar a Salmo 50, ¿verdad? Quiero que veamos lo que dice primero aquí, en Primera de Juan 3:4, y dice hijos de Dios, ¿verdad? Y siempre le he dicho que esos títulos que tomamos ahí son los mismos títulos que aparecen en sus Biblias. Y estamos leyendo de la Reina Valera 1960. Dice, versículo 4, todo aquel que comete pecado, ¿verdad? Dice, quebranta también la ley de Dios. Pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces, eso es lo que dice la palabra acerca, ¿verdad? De lo que es la ley de Dios. Lo que significa realmente pecar delante de Dios es que quebrantamos los mandamientos, los estatutos que Dios estableció, ¿verdad? Quebrantamos la ley del Señor, la ley que Dios estableció. Entonces, quiero que tengan eso en mente porque obviamente vamos a leer el libro de Salmo y en el libro de Salmo va a aparecer mucho, pues esto que es la ley, pero entendamos que sí vivimos bajo una gracia, pero Dios estableció unos mandatos, unos estatutos, hay una ley que hay que vivirla. Y esa ley son sus 10 mandamientos, sus ordenanzas. El Señor dijo en su palabra, si me aman, obedezcan mis mandatos y estatutos, ¿verdad? Entonces esa es una prueba de amor a nuestro Dios en obediencia, ¿verdad? Hacia Él, que obedecemos sus mandatos y estatutos, sus ordenanzas, ¿verdad? Entonces, aquí en el Nuevo Testamento todo se llama pecado, pero la verdad es que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, lo que Dios estableció, sus estatutos, sus mandatos, sus ordenanzas, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos estudiando y vemos aquí en Primera de Juan, capítulo 2 del 1 al 6, ¿verdad? Quiero que tengan en mente que el quebrantamiento de la ley es lo mismo que pecar, o sea, o pecar es el quebrantamiento de la ley. Tenga eso en mente mientras recorrimos todo lo que vamos a estar estudiando hoy. Quiero ser rápido, ¿verdad? En el tiempo. Entonces dice, Primera de Juan 2, del 1 al 6, dice lo siguiente, Cristo nuestro abogado. Entonces, recuerden siempre esto. Eh, bueno, vamos a leerlo primero y luego les digo. Dice, hijitos míos, ¿verdad? Y mira cómo Juan se expresa aquí hablando, ¿verdad? Como hijitos míos, como Dios hablando a sus hijos, a los que le aman, le dice, hijitos míos,
Estas cosas os escribo, ¿verdad? Y pues nótese que estoy leyendo Reina Valera 1960 por el, ¿verdad? Por el dialecto. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice, ¿verdad? Para que no quebrantemos la ley de Dios, para que no pequemos, no quebrantemos la ley de Dios. Y si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Dice aquí que Él nos escribe estas cosas para que no pequemos, pero si por aquello, ¿verdad? Pues pecamos, porque la palabra dice que todos nacimos, ¿verdad? Bajo pecado. Dice que todos nosotros, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, nadie puede decir que no peca. Todos pecamos. El primero que pega está aquí hablando. Pero por la misericordia de Dios siempre busco hacer su voluntad y enmendar y tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero para yo hacer las cosas bien tengo que escudriñar su palabra y saber qué es lo que Él nos pide para que nosotros vivamos en obediencia a Él. Ahora, sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, pues Jesucristo es nuestro redentor, ¿verdad? Él nos vino a salvar. Esto es un tema que ya conocemos, ¿verdad? Porque esa es nuestra fe. Ese es el principio de toda persona creyente, que Jesucristo es nuestro Salvador, el que nos limpia de pecado. Pero quiero que tengan en cuenta aquí que dice que Él es nuestro abogado. ¿Para qué? Para con el Padre. Entonces, aquí es donde yo quiero que tú como que te desconectes un poco de la forma en que tú piensas las cosas, porque estamos hablando que Jesús es el que aboga al Padre. Porque ¿quién es el Padre? El Padre es Dios Todopoderoso. Y quiero que se recuerden, ¿verdad? Que estamos estudiando los que se olvidan de mí. ¿Los que se olvidan de quién? Del Dios Padre. Tenemos a Jesucristo, pero tenemos que ver que el Dios Padre es el juez. La palabra lo pone como juez, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el Salmo 50. Él es el que juzga todo. Pero nosotros tenemos una ventaja, una bendición, y es que nuestra fe está puesta en quién? En el abogado, en el que nos salvó, en el que nos dio, ¿verdad? Perdón de pecado cuando lo aceptamos como Salvador, pero eso no significa que toda nuestra vida va a ser perdonada y hacemos lo que nos demos la gana, y lo vamos a leer ya mismo ahí, ¿verdad? Pero no significa que vamos a vivir como querramos, porque tenemos a Cristo como Señor y Salvador y nada más. Hay unos requisitos, unos estatutos, unos mandatos que el mismo Señor da. Pero quiero que tengan en mente algo, y es que cuando dice que Él es nuestro abogado, la pregunta es, ¿un abogado determina la sentencia? ¿O un abogado simplemente está para ayudarte en tu proceso legal, verdad? Cuando estamos hablando de abogado, estamos hablando de alguien que te va a representar y te va a defender, ¿verdad? Por alguna violación a la ley, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ley. Estamos hablando que si la ley es pecado, el que peca, leímos ya, que quebranta, ¿verdad? La ley de Dios. En otras palabras, si yo estoy bien con la ley, hasta el día de hoy, gracias a nuestro Padre Celestial, yo nunca he tenido que ir a la corte a nada. Por lo tanto, yo nunca en mi vida he necesitado un abogado porque yo he vivido rectamente. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Yo no he necesitado, aunque pues, siempre hemos hecho cosas, lo que pasa es que la ley no nos ha atrapado, ¿verdad? Hemos corrido rapidito en el carro y cositas así, que eso pues, pero hemos tenido la suerte que no hemos tenido que ir delante de un juez a exponer porque hemos quebrantado la ley, ¿verdad? Entonces, cuando nos paramos delante de un juez que es el quien dicta, el que da el dictamen, la sentencia es el juez, no es el abogado. Entonces tenemos el uso del abogado para qué? ¿Quién es Jesucristo en nuestra vida? El que nos defiende delante del Padre y dice, yo pagué por él todos los pecados, ¿verdad? Yo, miren mis marcas aquí en mis manos, dice Jesús. Yo me puse por lo que él hizo, ¿verdad? ¿Me siguen? Pero eso significa que si Jesucristo es nuestro abogado, quiere decir que nosotros estamos fallando en alguna cosa, ¿verdad? Independientemente como persona, cada cual
tiene un hecho en su vida que tiene que dar cuentas a Dios en algún momento. Todos tenemos que dar cuentas a Dios en algún momento y gracias a Jesucristo, que es nuestro abogado y nos va a defender, porque Jesucristo conoce la ley. Jesucristo dice que es la palabra, el verbo hecho carne. Es la ley de Dios. Él conoce todo. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces ahí hay ya una condición para que nuestro abogado, ¿verdad?, opere. Un abogado tal vez no te libra de la pena, pero sí puede conseguir que tu pena sea más corta, que tu pena sea más fácil o que tal vez te den una probatoria, ¿verdad? Eso es lo que hace un abogado. Tal vez el abogado obra delante del Padre, le dice, dale la oportunidad porque Él se va a arrepentir. Dale la oportunidad, mi Dios. Y Dios nos juzga desde el cielo porque tenemos al abogado que siempre está delante de nosotros. Pero un abogado no te puede sacar de la condena si tú realmente hiciste lo que hiciste y no hay arrepentimiento. Y esa es la diferencia. Entonces podemos vivir toda la vida diciendo, Señor, yo te amo, yo te bendigo, pero vivo mi vida como quiera. Y eso no es garantía de que tú vas a ser salvo, aunque tú profeses que Jesucristo es tu Salvador. Porque tenemos que vivir una vida que dice ahí, guardando sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él. Entonces aquí viene lo más importante que yo te estoy hablando. El que dice que realmente ama al Señor y que lo va a tener como abogado ese día, debe de andar como Él anduvo. Entonces realmente cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, andamos como Él anduvo. A lo menos tratamos, ¿verdad? Y eso el Señor lo ve y lo acepta y el Señor se agrada de eso. Entonces, por lo tanto, debemos mantenernos siempre con ese pensamiento de que tenemos que buscar la manera de agradar a nuestro Dios, que comencemos a cuestionarnos las cosas que hacemos, que comencemos, ¿verdad?, a analizar si estamos bien delante del Señor y no vivamos pensando de que ya todo está bien, de que yo voy a la iglesia, de que doy ofrenda, de que doy diezmo, de que canto las canciones, de que alzo mi voz y que de vez en cuando me acuerdo del Señor y oro para pedirle algo. Pero también tenemos que dedicarnos a vivir una vida buscando hacer la voluntad del Señor y viviendo, ¿qué? Guardando sus mandamientos y ordenanzas que Él estableció. De esa manera, dice ahí, es como nosotros demostramos amor a nuestro Dios. Entonces, debemos andar como Él anduvo. Ahora, con esa base, vamos a entrar ahora a lo que es el Salmo 50. Y el Salmo 50 tiene por título Dios, el juez supremo. Entonces, vamos a entrar ahora a ver el Dios, juez supremo, a que va a juzgar a todos, amados hermanos. ¿Y por qué traigo este mensaje? ¿Por qué estamos hablando de este mensaje? Porque Dios cuando Daniel, y quiero que entiendan bien, mira lo que les voy a enseñar algo. ¿Sabe lo que significa Daniel, ese gran amigo mío que me mandó ese texto? Si vamos aquí, y yo lo saqué, ¿verdad? Porque no quise ponerlo en el slide, pero Daniel significa, y lo pueden ver aquí, ¿verdad? Lo estoy señalando ahí. Daniel es un nombre de origen hebreo que significa justicia de Dios, amados. Entonces, cuando yo veo, cuando yo veo eso, ¿verdad? Cuando yo veo que Dani me manda eso y lo leo y estoy toda la semana leyendo esos salmos, ¿verdad? Leí del 50 al 54, me estremeció mucho porque el Señor me habló. Y sé que el Señor quiere hablarle a muchos. Y yo te recomiendo, ¿verdad? Si tú no compartes mucho los mensajes míos, por lo menos este, debes de compartirlo con muchas personas. Porque realmente Dios
nos está hablando. Dios nos va a hablar hoy. Dice su palabra aquí, ¿verdad? Cuando vemos que Daniel significa justicia, ¿verdad? ¿Cómo fue que decía? Para verlo bien. Justicia de Dios. El significado de Daniel es justicia de Dios. Entonces Daniel me envía este mensaje que habla de la justicia de Dios. Entonces, realmente sé que Dios está hablando. Y yo aprovecho, ¿verdad? Porque hace tiempo que no tengo mucha comunicación con Dani, pero sí, aprovecho para honrarlo porque es un hombre de Dios, un siervo de Dios y realmente, ¿verdad? Yo lo admiro mucho porque él es una persona que tiene comunicación con el Señor. Entonces, dice Salmo 50, versículo 1 en adelante, Dios es el juez supremo. No nos podemos olvidar de que Dios es quien juzga, de que tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Esa es la gran ventaja, que tenemos a alguien que pagó por nuestros pecados, que se sacrificó, su sangre fue sacrificada, ¿verdad? Mejor dicho, ¿verdad? Vamos a aclarar que por su sangre, ¿verdad? Somos limpiados y fue el sacrificio perfecto. A ese Jesús nosotros lo tenemos a favor, ¿verdad? Intercede por nosotros. Pero leímos ahí que intercede en frente de quién, del juez supremo. Y dice el versículo 1, el Señor, el Dios de dioses, ha hablado. De este a oeste ha convocado a la tierra. Y quiero que veamos algo muy interesante, y es que dice de este a oeste, pero la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, lo tenemos aquí, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor, el Todopoderoso, es Dios y ha hablado. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol. Entonces, en esta versión de Nueva Traducción Viviente, habla acerca de que convocó a la humanidad, de que está haciendo un llamado a la humanidad entera, dice. Versículo 2, desde Sión, o sea, la ciudad de él, la ciudad desde el cielo, la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su resplandor. Y dice, nuestro Dios viene, pero no en silencio. Entonces convoca a toda la humanidad, dice la palabra, ¿verdad? En la otra traducción, que para mí pues hace más sentido. Convoca a toda la humanidad, porque nuestro Dios viene, dice Salmo 50. Y sabemos que viene. Pero no en silencio viene, ¿verdad? Sino que viene en un fuego consumidor y ese fuego consumidor lo precede. Una poderosa tempestad lo rodea. Y si hacemos memoria, cuando este Dios todopoderoso estaba hablando con el pueblo en el monte allá, cuando le dio a Moisés la ley, cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿verdad? El pueblo tenía un gran temor porque el monte echaba humo y humeaba y los vientos y todo lo que había en el monte. El pueblo dijo, no, yo para allá no voy, no quiero ir porque estaban viendo a un Dios todopoderoso. Y tú y yo tenemos que tener en mente y no nos podemos olvidar de que Dios es un Dios poderoso y que Él no hace excepción de personas y que gracias a Jesucristo nosotros todavía tenemos oportunidad ¿verdad? De rectificar nuestra vida y tener una buena relación con nuestro Dios. Pero dice que Él viene y lo sabemos. Y cuando vemos aquí, ¿verdad? En segunda de Pedro, podemos ver que también en ¿verdad? Los Salmos fue escrito en el Viejo Testamento, pero podemos ver que todavía ese día no ha llegado y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir?
Entonces vuelve y nos da, ¿verdad? Una amonestación, la palabra del Señor. Y nos dice, si sabemos todas estas cosas, que este Dios es todopoderoso, ¿cómo no debemos vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que recapacitar eso, hermano. Luego dice el 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, y los cuales morará la justicia, amados hermanos. Entonces vemos que todo lo que envuelve la palabra de Dios, lo que envuelve, ¿verdad? La relación con Dios, tiene que ver con qué, con justicia, con ley, tiene que ver con el juicio del trono, tiene que ver, ¿verdad? Con el cumplimiento de su palabra, nosotros los que le servimos, dice el 14. Porque si nosotros, ¿verdad? Perdón, voy a decir esto, si nosotros estamos ensayando en esta tierra vivir en justicia, en rectitud, ¿verdad? Porque cuando llegue ese día del cielo nuevo y tierra nueva, los únicos que pueden vivir ahí son los que, ¿qué? Los que viven en justicia, los que viven, reinan en justicia. ¿Y qué justicia estamos hablando? La justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿verdad? Estamos esperando que el Dios de los cielos se manifieste y venga y nos recoja y nos busque. Procurad con diligencia, dice. Mientras esperamos, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz. Y cuando dice en paz, es que debemos estar en paz sabiendo que en cualquier momento que Él venga, nosotros nos podemos ir. Pero si tú no tienes paz y te cuestionas si me llevará, no me llevará, entonces tenemos que buscar la manera de verdad, de ver qué está fallando en nuestra vida, de ver qué estamos haciendo mal o sencillamente de relacionarnos más con Él. A lo mejor Dios está esperando de ti que tú pases más tiempo con Él. A lo mejor está esperando de ti que tú lo adores más, que tú lo busques más, que tú tengas más intimidad en la palabra, en la oración. Y eso trae paz. Y eso nos asegura de que nosotros podemos estar en una buena relación con el Señor. Pero procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, amado hermano. No porque tú digas tengo la fe en el Señor y ya, sino que el mismo Jesús dijo, los que guardan mis mandatos y estatutos, ¿verdad? Esos son los que me aman. Esos son los que yo les sirvo de juez. Ahora dice, un fuego consumidor los precede, ¿verdad? Dije, nos sirve como juez, debería decir, nos sirve como abogado. Entonces dice, versículo 4, convoca a los cielos y a la tierra, pues viene a juzgar a su pueblo. Usted está leyendo lo que está escrito ahí. Versículo 4 dice que Dios convocó a qué? Convocó a toda la humanidad. Luego en el versículo 4 dice, convoca a los cielos y a la tierra, pues viene a juzgar a su pueblo. Entonces, amados hermanos, todo lo que Dios va a hacer, todo el Apocalipsis, todo lo que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Pero ten en mente que los primeros que Él va a comenzar a juzgar y a ver si somos fieles de verdad, es a su pueblo. Está escrito ahí. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, pues vamos a ver si eso es cierto. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, 16 al 18, dice la vida cristiana y el sufrimiento es el título. Dice, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. Bendito el Dios que nos ha permitido llevar el nombre de Cristo Jesús. Glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros,
¿Cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces ahí está la respuesta. El juicio de Dios. No estamos hablando de cristianos, no cristianos, estamos hablando de aquellos que obedecen la verdad, los que obedecen los estatutos, los mandatos, lo que Dios estableció. Dice, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y eso incluye a todos, cristianos y no cristianos. Tengamos en conciencia eso. No nos olvidemos que Dios es juez. Nuestro Salvador, Jehová, nuestro Dios es juez. Y gracias por la misericordia de Él que envió a Jesucristo, el Salvador, y por la fe que tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Podemos tener una esperanza, un descanso, pero Jesucristo mismo dijo, si me aman, obedezcan mis mandatos y estatutos. Versículo 18. Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador entonces? ¿Entendemos? No es tiempo, hermano, de juzgar. No es tiempo de jugar con la salvación. No es tiempo de decir, todo está bien, eh, puedo hacer lo que me dé la gana. Total, yo voy a la iglesia, el Señor tiene misericordia de mí, Él me va a perdonar. No. La palabra dice que estemos atentos y velando porque ese día no nos sorprenda como el lazo del cazador sorprende a la presa. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede ser posible, verdad? Que ese día del Señor, cuando venga a juzgar a todos, pase por desapercibido. ¿Cómo será posible de que no nos podamos dar de cuenta de que el Señor está a las puertas, verdad? El Señor dice, estemos atentos, velando, para que ese día no nos tome por desapercibidos. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 estaban dispuestas a recibir al maestro, al novio, y las otras 5 andaban, ¿verdad? En una condición que la situación llegó de momento y no estaban listas. Entonces, el punto que yo te quiero decir es que, ¿qué tú tienes que mirar? ¿Para dónde tienes que observar y saber que estamos a las puertas a la llegada del Señor? Muchas veces, pues solamente mirar su palabra y compararla con las noticias, podemos saber que estamos a las puertas. Pero más que eso, cuando tenemos una relación íntima con el Señor, Él te va a hablar a ti personalmente y te va a decir, oye, mi hijo, ¿estás listo? Estoy listo, Señor. Eso es lo que va a suceder, mi hermano. Aquellos que realmente estemos en una relación con el Señor para que ese día no nos sorprenda. Entonces dice que va a convocar a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces estamos hablando de que vimos ahí, de que viene fuego, viene tempestades, vienen meteoros, vienen huracanes, vienen tsunamis, vienen terremotos como nunca hemos visto, viene una destrucción masiva. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios convocó, ¿quién? Convocó primero a la humanidad, luego convocó a los cielos y a la tierra, porque con los cielos y la tierra dice ahí que van a juzgar. Versículo 5 dice, reúnan a mi pueblo santo, a los que he hecho un pacto con, los que han hecho un pacto conmigo y me han ofrecido un sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, declararán que Dios mismo es el juez, dice. Entonces estamos viendo ahí que los cielos declararán su justicia. En otras palabras, los cielos y la tierra son los que van a ejecutar el juicio de Dios y lo sabemos desde que leemos Apocalipsis 6. Sabemos que hay grandes terremotos, sabemos que hay lluvias de bolas de fuego, sabemos que hay tempestades, sabemos que hay tsunamis, sabemos que hay muchas cosas que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para juzgar primeramente a su pueblo y luego a los demás. Ahora, en las letras rojas le puse ahí, reúne a mi pueblo santo, dice. Reúne a mi pueblo santo.
a los que han hecho un pacto conmigo y me han ofrecido, ¿qué? Sacrificios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el pacto que hemos hecho con Dios? ¿Tú has hecho pacto con Dios? Hoy en día, muchas personas han tomado esto, ¿verdad? Y lamentablemente lo que es el pacto se ha deteriorado en el sentido que ahora la gente no lo quiere tomar en cuenta porque dice, no, Dios no hace pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios, pero Dios sí puede hacerlo con el hombre. Y ha habido una polémica tan grande, ¿verdad? Porque se ha utilizado, se ha transversado todo y se ha corrompido y dañado la pureza de la palabra. Pero realmente tú y yo hemos hecho pacto con Dios. Por eso dice que toma a los santos, a los que han hecho pacto conmigo. Y la pregunta es, ¿qué pacto hemos hecho con Dios? El día que tú comprometiste a servirle al Señor, el día que tú estabas en dificultad, en angustia, ¿te recuerdas aquel día que tenías necesidad? Aquel día que estabas en una condición de vida o muerte. Aquel día que estabas perdiendo la casa. Aquel día que posiblemente podías ir preso. Aquel día que tu hijo no aparecía, tu hija no aparecía. Aquel día que tenías temor y que te acercaste al altar y prometiste arrepentimiento, alejarte y huir del pecado y aceptar a Jesucristo como Salvador. Ese día tú hiciste un pacto con el Señor. Porque le dijiste, Señor, tengo miedo, ayúdame, me comprometo a servirte, me comprometo a alejarme del pecado, no quiero volver a pecar, Señor. Hicimos pacto con Él y Él te escuchó y tuvo misericordia de ti, te dio lo que le pidiste porque vio en ti un corazón nuevo, vio un corazón limpio, vio un corazón arrepentido, ¿verdad? Pero no nos podemos olvidar de ese día que le dijimos al Señor, Señor, yo me comprometo a servirte, a adorarte, Señor. Te acepto como Señor y Salvador y me niego a mí mismo para servirte a ti. E hicimos un pacto con Él. Hicimos voto con nuestro Dios. A esos son los que el Señor está llamando. Y dice, escucha Israel, ¿verdad? Y Israel, esto lo he enseñado tantas y tantas veces. No me voy a detener aquí porque más adelante lo vamos a leer, pero Israel es todo aquel que tiene una relación con Dios y le sirve. El pueblo de Dios es aquel que le obedece y le ama. No es el pueblo que por nacimiento o que vive allá en Israel, la tierra, el estado. No es así, hermanos. Israel dice la palabra que son aquellos que son hijos de Dios, que le sirven y que están con Él. Lo vamos a ver más adelante, no me voy a detener aquí. Pero para que no piensen que este versículo le está hablando a la gente de allá, no a mí. No, no, no pienses así, porque Dios te está hablando ahí. Tú eres un santo, pues entonces tú eres el pueblo de Dios. Pueblo mío, voy a hablarte, a testificar contra ti. Eso dice Dios, voy a hablar, voy a testificar contra ti, pueblo mío. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. No voy a reprenderte por tus sacrificios, ni por los holocaustos que siempre me ofrece, ¿verdad? Y te dirá, yo nunca he ofrecido sacrificio, nunca he ofrecido holocausto. ¿Estás seguro? Porque el simple hecho que si no lo haces, te recomiendo que lo hagas, de sentarte a la mesa con toda tu familia y tener tu comida ahí lista para comer y oren a Dios y le den gracias a Dios, tú estás haciendo lo que dice la palabra. Porque la ofrenda que Dios estableció desde un principio, si te lees Deuteronomio, lo que Él hizo fue que Él quería tener relación con su pueblo. Él quería también que hicieran sacrificios, que mataran animales y que se sentaran a la mesa a comer con Él. Eso era lo que Dios quería. Y por eso cuando nosotros como familia, si nos sentamos a la mesa y le damos gracias al Señor, créame hermano, que ese es uno de los momentos más hermosos cuando Dios mismo está ahí con toda la familia, estás cenando, sea lo que tengas en la mesa,
le das la gracia a Dios por todo. Y si no estás cenando con tu familia, cada cual trata de buscar la manera de que estén todos juntos a la mesa, porque eso es un tiempo que nuestro Dios honra. Eso es un tiempo donde nuestro Dios se goza y se exalta, porque todos juntos podemos dar gracias del alimento que Él nos da, podemos dar gracias del abrigo que nos da, podemos dar gracias del techo, de la economía que tenemos, de todas las pertenencias que tenemos, podemos dar gracias en ese momento. Entonces, no voy a reprenderte por tus sacrificios, ni por los holocaustos que siempre me ofreces. No voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos, pues míos son todos los animales, los del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviere hambre, no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenece. ¿Acaso me alimento con carnes de toros o bebo sangre de machos cabríos? Pregunta Dios. Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, dice el Señor, ofréceme alabanzas y cumple todos los votos que me hagas. Entonces estamos viendo que cuando hicimos votos, cuando le dijimos al Señor, te acepto como Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, me alejo de mis pecados, Él lo toma en cuenta. Y el Señor dice aquí, yo soy el Dios Altísimo, en vez de ofrecerme sacrificio, estamos hablando del Viejo Testamento, amado hermano. Siempre ha sido así. A Dios no le interesaba los sacrificios, a Dios le interesaba tu actitud, tu corazón, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y dice, ofréceme en vez de sacrificio alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, ya lo dije antes, ¿cuáles son esos votos? Esos votos son cuando prometiste arrepentimiento, alejarnos y huir del pecado. Ese día que le dijimos al Señor, me arrepiento de todos mis pecados, soy un pecador, lávame en tu sangre, Señor, y hazme una criatura nueva. Y te acepto como Señor y Salvador. Tenemos que acordarnos de eso, hermano. Los que se olvidan de mí, dice el Señor, los que se olvidan de lo que hacemos, tenemos que refrescar nuestra memoria, hacer memoria de aquel día, ¿verdad? Cierren sus ojos y acuérdense de aquel día que se pararon al altar. Acuérdense de aquel día que decidieron seguir a Dios. De eso está hablando el Señor. Cumplamos los votos porque de eso Él se agrada. Entonces, Él nos está amonestando. Acuérdense en que empezamos leyendo el versículo 1 diciendo que Él hizo convocatoria a toda la humanidad. Acuérdense en que Él convocó a su pueblo santo y dijo que es hora y es tiempo de ¿qué? De hacer juicios por la casa primero. Y aquí Él te está diciendo algunas de las cosas, ¿verdad? Dijo, no te voy a reprender por los holocaustos, no te voy a reprender por las ofrendas o los sacrificios, pero por esto yo te estoy hablando. Dice, ofréceme alabanza y cúmpleme todos los votos que me hagas. Y si yo hago esas cosas y me acuerdo y alabo a mi Dios, y cuando hablamos de alabanza no estoy hablando de hacer cánticos y cosas, y lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la verdadera alabanza. Y lo vamos a seguir, pero quiero que entendamos, ¿verdad? Que la alabanza no se basa solamente en cantar, sino la alabanza, dice la palabra, que tengamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor y adoremos a nuestro Dios con nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y eso es parte de la alabanza a Dios. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 7. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren,
Yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es el gran valor, es de gran valor. Pero para los que no creen, ¿qué ustedes piensan? Es insignificante. Porque al ser desobedientes ellos, los que no creen en la palabra, para lo cual estaban ya destinados, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa eres tú, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, amados hermanos, aquí les pruebo por la palabra de Dios que tú y yo somos escogidos, somos real sacerdocio, somos linaje escogido por Dios, nación santa somos. Entonces somos pueblo de Dios. Entonces, Salmo 50 te está hablando a ti y me está hablando a mí. Amén. ¿Y para qué somos escogidos? Para anunciar el evangelio, para anunciar que hemos sido rescatados de la luz, de las tinieblas a la luz. Entonces vimos que, ¿verdad? A principio, para ofrecer sacrificios espirituales que a Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver esos sacrificios espirituales más adelante en la enseñanza, ¿verdad? Porque nos va a enseñar esos sacrificios espirituales, adoración, alabanza, es tener una relación en comunión con Dios. Ver las cosas, o sea, no es hacer cosas aquí en la tierra, hacer rituales y cosas como hacían muchas veces en la antigüedad, sino que de espíritu nosotros tengamos, ¿verdad? Que sacrifiquemos, humillemos nuestro espíritu, nos rebajemos hasta lo mínimo. Un sacrificio espiritual puede ser un ayuno, un sacrificio espiritual puede ser la búsqueda intensa en la palabra del Señor y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y cuando digo conforme al Espíritu y no a la carne es que no pongamos nuestra confianza en las cosas que tenemos, que tengamos paciencia y esperemos en Dios, y eso es una manera de sacrificar nuestra vida, ¿verdad? En espíritu, de negarnos a nosotros mismos a las cosas que nos gustan, los placeres de esta carne, que son muchos los placeres de esta carne, pero si nos negamos a esos placeres que son muchas veces pecaminosos, esos son sacrificios espirituales también. Entonces, viendo que somos, ¿verdad? Que debemos de hacer sacrificios espirituales, que somos pueblo de Dios escogido. Lo vimos en Primera de Pedro, pero tal vez pensamos, pues, que eso es el Nuevo Testamento y así lo va a decir. Pues vamos a ver lo que dice el Viejo Testamento en Zacarías acerca de lo que es ser pueblo de Dios. Dice, Zacarías 2:10 y 11 dice, llamamiento a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Todos aquellos, ¿verdad? Que no han tenido una relación con Dios, que no tienen, ¿verdad? Lo que tenemos tú y yo, que es esa libertad, esa paz, ese gozo, porque servimos a Dios con todo corazón. Canta y alégrate, hija de Sión. Y ya sabemos que Sión es la ciudad celestial, la ciudad de nuestro Dios. Y la Biblia habla acerca de las hijas de Sión. ¿Y cuál es una de las hijas de Sión? La Biblia dice que Jerusalén es hija de Sión, la Jerusalén terrenal. Y que Dios la va a reprender porque Jerusalén no se ha portado muy bien. Pero eso es otro tema, hermano. Pero dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vendré a ti y en medio de ti viviré, dice. Wow. Yo vendré a ti, hija de Sión. ¿Quién es hija de Sión? Usted y yo, los que servimos a Dios en corazón, en espíritu, en verdad, en obediencia. Alégrate, porque vendré a ti, dice, y en medio de ti viviré. Cuando llegue ese día, muchas naciones se unirán a mí y ellas me serán pueblo. Y en medio de ti habitaré. En otras palabras,
La salvación no estaba exclusivamente para los que se llamaban israelitas en esa tierra, ¿verdad? Sino para quién, para todas las naciones, aquellas que realmente vivan delante de la presencia de Dios en obediencia. ¿Y qué dice el Señor? Muchas naciones se unirán a mí y ellas me serán por pueblo. En otras palabras, serán pueblo. Y estamos hablando de muchas naciones que no tienen nada que ver con Israel. Entonces entendemos que Dios llama pueblo a aquel que decide obedecerle, seguirle y amarle por siempre. Ese es el verdadero pueblo de Dios y el pueblo de Dios se llama Israel. Ese es el nombre. Porque ya no te llamarás más Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Tramposo, engañador, usurpador. Eso significa Jacob. Pero ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás ¿qué? Israel, que significa el que lucha contra Dios y vence. Entonces tú y yo estamos luchando contra Dios hoy. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestra posición en el cielo, porque estamos buscando agradarle, porque estamos negándonos a nosotros mismos para servirle en obediencia. Para no pecar, para no quebrantar su ley, sus mandatos, sus estatutos, para amarle, porque de la manera que le amamos es cuando obedecemos sus mandatos y sus estatutos. Es lo que acabamos de leer. Entonces, cuando hablamos cuál es la verdadera alabanza que estamos viendo ahí, ¿verdad? Porque dice que alabemos y que cumplamos con nuestros votos, ¿no? Entonces, ¿de qué alabanza estamos hablando? Porque les dije que la alabanza no simplemente es cantar. Porque hay muchos hoy en día que son artistas, cantantes, que cantan a Dios, pero su negocio es lucrativo y de alguna manera u otra se engañan a sí mismos. Y no voy a entrar en ese tema, pero sabemos que muchas veces cuando tú tienes que adorar a Dios, ¿verdad? Cuando si tú eres un líder de adoración y alabanza y eres llamado a adorar a Dios, tienes que ir. No puedes decir cuánto me vas a pagar. Oh, es muy poco, no voy a ir. Eso no está bien delante de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú verdaderamente tienes un corazón de que vas a adorar a Dios y exaltarlo, no importa dónde sea, tú vas a ir, lo vas a hacer y no importa la recompensa que tengas porque estás sirviendo de corazón. Esa es una verdadera alabanza. Eh, yo servía a una iglesia antes y esta amada pastora nos enseñó esto que decía que los artistas, ¿verdad? Estoy hablando de Carmen Cabrera. Ella decía, los artistas hartan, pero los que adoran a Dios en verdad, hay una abundancia de bendición, hay una abundancia de sentir del Espíritu que no se puede comparar. Pero sí, ella decía eso y verdaderamente tiene mucha razón, porque los artistas hartan, cansan, pero el que adora a Dios de verdad, mm, son cosas inimaginables, mi hermano. Yo te puedo contarle muchas experiencias. Pero ¿cuál es la verdadera alabanza entonces? La verdadera alabanza, ¿verdad? Dice, para entrar en contexto, dice el versículo 14 del Salmo 50, yo soy el Dios altísimo, en vez de sacrificio, ofréceme alabanzas. ¿Cuáles son esas verdaderas alabanzas? David lo dice así, Salmo 51, por eso yo leí 50, 51, 52, 53 y realmente me estremecí. Realmente yo quiero que tú entiendas de que está hablando aquí David, el hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios, un siervo que se ganó el título, ¿verdad?, de tener la herencia del Mesías, porque Jesucristo dijo, yo soy la raíz de David. ¿Eh? La gente lo llamaba hijo de David, ¿verdad? Jesús, el Dios de los cielos, dijo, de ti saldrá una descendencia que será para toda la eternidad, rey de tu pueblo. Ese era David. Imagínense en qué hombre. Y este David está aquí constantemente, rogándole al Señor que lo perdone de sus pecados, de las cosas que él hacía, de las cosas que él constantemente tenía que lidiar y batallar, ¿verdad?
y le pedía a Dios, y de ese hombre es que estamos hablando hoy. Ese hombre es el que te está diciendo hoy, mantén una relación con Dios íntegra. Los que se olvidan de Dios es peligroso, porque sabemos que tenemos a Jesucristo como Salvador, como el que nos limpia, pero si nos olvidamos del juez, el que juzga la tierra, el que juzga al hombre, el que hace juicios, el que tiene un cielo y una tierra lista, ¿para qué? Para ejecutar sus juicios, y que nos está llamando a nosotros los que le servimos primero, porque el juicio empieza por la casa. El Señor nos está llamando, mi hermano. Pero la verdadera alabanza es esta: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua proclamará tu justicia. Volvemos a hablar de la justicia de Dios. Volvemos a hablar de la ley, de los mandatos y el estatuto. Eso significa justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca para proclamar tu alabanza. Y ahora viene lo que significa esto. Aun si yo te ofreciera sacrificio, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Lo está diciendo David, que vivió en el tiempo de la ley donde Dios decía, ofréceme holocausto. Y David sabía lo que Dios quería, pero el pueblo nunca supo lo que quería Dios. Y el pueblo lo que Dios quería era una gente que obedeciera. Nunca obedeció, y por eso Dios le envió una ley y los agravió más y más y más hasta que entendieran, pero nunca entendió, porque el pueblo fue llamado pueblo duro de servir. No obedece, no escucha la voz de Dios. Pero David la escuchó. Y David se dio de cuenta y dijo, aun si yo te ofreciese sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no despreciarás al corazón contrito y humillado. Entonces eso es lo que Dios quiere hoy. Eso es lo que te está diciendo hoy. Que Él no quiere cualquier tipo de alabanza. Él quiere que tú lo adores, que tú lo exaltes con sacrificios espirituales, quebrantando tu corazón delante de Él, humillándote, reconociendo que Él es Dios soberano y que todos los días, a todo momento, cada minuto y segundo, estamos prácticamente pecando delante de la presencia de Dios. Y eso no lo podemos poner por nada. Tenemos que reconocer, tenemos que entender. Y lo que yo te hablo hoy, no te lo estoy hablando para juzgarte, lo estoy hablando porque el primero que hace las cosas mal soy yo. Pero también te lo digo para qué, para que tú instruyas a los demás también. Tenemos una misión, una encomienda. ¿Se acuerdan que la palabra la leímos? Que somos pueblo del Señor. ¿Para qué? Para llamar de las tinieblas a la luz admirable a los demás también, para anunciar las buenas nuevas, para llevar el evangelio. Para eso nos llamó el Señor, pero tenemos que conocer cómo es nuestra vida, nuestra relación con Dios, cómo debe de ser, cómo nos debemos de presentar delante de nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros tenemos que también tener en mente que un día dijimos, me voy a apartar del pecado, no quiero pecar más, quiero servirte? De eso estamos hablando. Los sacrificios que quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios, no despreciarás al corazón humillado. Pero el malvado Dios le dice, ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? ¿Por qué te atreves a hablar de mi pacto? En la versión de la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, me gusta más. Dice, pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y fingir que obedecen mi pacto? ¿Quiénes
recitan los decretos y quienes fingen el pacto? Pues son los mismos creyentes, hermano. Hay muchos creyentes que viven una doble vida. Y eso es lo que le quiero decir. Tenemos que tener el valor y la valentía también de reprender, de enseñar y de educar a los demás. ¿Por qué? Porque somos llamados para dar luz a los que andan en tinieblas. Y yo te exhorto, tal vez tú vives una relación con Dios súper, tienes tiempo para orar, tienes tiempo para leer la palabra, tienes tiempo para ayunar, tienes tiempo para hacer tantas cosas con el Señor. Pero mi exhortación es que no se quede ahí, sino que también tú expongas la palabra y le enseñas a los demás, los eduques y los lleves por el buen camino. Yo les digo esto porque sinceramente a veces yo miro el Facebook y me doy de cuenta de tantas personas que dicen yo soy siervo del Señor, yo le sirvo a Dios, mi Dios es grande, es misericordioso. Llenan los posts de palabras del Señor y un día o dos después lo veo haciendo cosas que no le agradan ni a los mismos impíos. Y de eso es lo que a mí me consta, me duele. Por eso la palabra dice, voy a llamar a cuentas a mi pueblo primero. Los voy a poner en orden. Y hoy es una palabra de amonestación. Una palabra para mantenernos firmes, para recordar que no nos podemos olvidar de nuestro Dios. Que no nos podemos olvidar de que Él es el juez que juzga la tierra y juzga a todos los habitantes. Entonces sigue diciendo, si tú aborreces la corrección y echas en sacos rotos mis palabras, si ves un ladrón y corres a su encuentro, eres gran amigo de los adúlteros. Y saben una cosa, cuando dice aquí que si aborrecemos la corrección del Señor, he escuchado mucha gente que dice, no, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios, pero también es un Dios que corrige al que Él ama y que enseña y que instruye y que endereza sus caminos porque lo ama. Pero si aborrecemos la corrección del Señor y no queremos que nos peguen, eso me trae a la memoria a mí cuando mi mamá me quería pegar porque yo hacía algo malo. Mi mamá me llegó a romper un palo de la escoba en la cabeza porque yo lo sé, hice cosas, travesuras, hice cosas que la molestaban. Ella no dejó de amarme, aunque me dio fuete. Ustedes que tienen hijos, aunque no, ¿verdad? Aunque tengan que usar mano dura con su hijo y le duela, pero usted no deja de amarlo porque le pega, porque usted lo castiga, porque le regaña, porque lo, ¿verdad? Lo corrige, porque hay amor. Y Dios dice, si tú aborreces la corrección, ustedes que aborrecen la corrección y echan en sacos rotos mis palabras, la oyen, qué bueno, eso no es para mí, y sale por el otro lado. Tenemos que ser humildes, humillarnos delante de la presencia de Dios, porque ¿sabes qué? Tal vez hay cosas que no sabemos en nuestro interior. Y es mejor decirle, Señor, no sé lo que hay, me humillo delante de ti. Lo que tú me tengas que decir hoy, yo lo acepto y me pongo reverente delante de ti. Y voy a tratar de caminar mi vida en rectitud. Eso es un siervo fiel. Eso es un siervo que se humilla. Eso es un siervo que verdaderamente adora al Señor. Un ladrón, si ves un ladrón, corres al encuentro, amados hermanos. Si pensamos que un ladrón es aquel que roba cosas materiales, estamos mal. Porque si sabemos que muchas veces tomamos la palabra y somos muy literales, somos muy extremistas. Y lo primero que vemos ahí nos vamos para un lado completamente o nos vamos para el otro completamente, pero la palabra de Dios tenemos que escudriñarla con un discernimiento, con un detenimiento y orándole al Dios de los cielos que nos enseñe la palabra. Porque si leemos que corremos detrás de un ladrón al encuentro de él, a recibirlo, somos amigos de los ladrones, rápidamente vamos a pensar de que es una persona que roba. Pero ¿sabe qué? Un ladrón no necesariamente tiene que ser una persona que roba cosas materiales, puede ser una persona que roba bienes espirituales. ¿Oh?
Un ladrón no necesariamente puede robarte cosas materiales, puede robarte tu paz. Un ladrón puede robarte las bendiciones de Dios. Una figura de la farándula que haya vendido su alma al diablo por hacer dinero, por generar ingresos, por ser poderosa, famosa, puede convertirse en el ladrón de tu vida, robándote tu paz, trayéndote engaño, alejándote de Dios. Y por eso la palabra dice ahí que podemos correr detrás de un ladrón cuando tenemos a esa persona en estima. ¿Eh? O lo más famoso de hoy en día, los políticos, ¿verdad? Si no analizamos y tenemos una figura política como la mejor, o la tenemos en una estima bien alto y no sabemos que esa figura política viene a robar ¿qué? Nuestros intereses, nuestros valores, nuestros principios como personas cristianas. Nos aferramos a un partido político sin mirar lo que hay a cambio, ¿verdad? Lo que hay detrás de todo esto. Y los ladrones que están ahí vienen a robar lo que estableció Dios. ¿O acaso no hay un pleito de lo que es lo que es el género, verdad? Donde vienen a robar a la niñez su inocencia, donde vienen a poner leyes y a decir, tú eres su padre, pero tú no tienes derecho a su vida, el niño puede hacer lo que él quiera. Tanto así que en el estado de California tú no puedes vestir a tu hijo con ropa azul porque estás violando sus derechos. O no puedes vestir a tu niña de rosita porque estás violando los derechos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tú no puedes escribir en el acta de nacimiento de tu hijo en el estado de California que nació niño o niña. Tienes que esperar hasta que ese niño haya cumplido una edad para que entonces decida si él quiere ser niño o niña. Esos son los políticos que hoy en día se están levantando. Los que vienen a robar, los que son ladrones. Y si uno no estudia bien la persona, uno está corriendo detrás de ellos al encuentro. Analicemos nuestra vida porque la vida de servir a Dios es muy compleja, no es sencilla, no es superficial. ¿Eres gran amigo de un adúltero? Tampoco lo tomes, hermano, como una cosa literal. La palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿De dónde vienen las guerras, verdad? Santiago 4:4. Y las peleas entre ustedes. ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Hay gente adúltera. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser el del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces ahí, pues, como dice, maté un pájaro, o dos pájaros de un tiro, porque está hablando de la amistad con el mundo, está hablando de los que huyen a correr detrás de los ladrones y está hablando de los adúlteros. Que el adulterio no necesariamente se basa, ¿verdad? En tener relaciones fuera del matrimonio, sino que se trata de tú tener una relación con Dios y tener una amistad con las cosas que no son de Dios. Eso es lo que dice ahí. Si aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras, si tú aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras, si ves un ladrón, corres a su encuentro, eres gran amigo de los adúlteros. Para el mal no mides tus palabras. Con tu lengua urdes toda clase de engaño. ¿Y verdad? ¿Y qué significa urdes? Pues preparas algo en secreto o tramas, ¿verdad? Preparar los hilos para tejer es una forma que se usa urdes. Y la otra forma es preparar algo en secreto o tramar algo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos con tu lengua tramas en secreto, toda clase de engaños. En los tribunales hablas contra tu hermano, contra tu propio hermano, profieres infamias. Todo esto has hecho y yo me he callado. ¿Habrás pensado que yo soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, dice Dios. Voy a exhibir todas tus maldades.
Yo no quiero, hermano, que usted esté aquí pensando de que yo te estoy señalando. Yo te estoy exhortando, yo te estoy hablando la palabra de Dios, yo te estoy diciendo que tengamos cuidado, porque David, gran siervo de Dios, en un momento de su vida hizo todas estas cosas. ¿Acaso David no tuvo una mujer, verdad? Agarró el marido, se enamoró de ella perdidamente, vio que era esposa de un capitán o general de él, tramó, como dice ahí, toda clase de engaño, a donde dice Urde, David tramó toda clase de engaño, toda trampa, mandó a ese hombre para que lo mataran, porque si lo matan, pues entonces ya él se puede casar con la esposa de ese hombre, porque ya es viuda y ya él puede casarse con ella. Entonces eso es una trama, es un engaño, ¿verdad? Eso hizo David. Eso hizo el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Eso hizo el hombre que de su raíz, de su simiente, iban a ser el Mesías, ¿verdad? También David planificó, habló de sus hermanos, todo eso que está escrito ahí, en algún momento de la vida de David, David lo hizo. Si David tenía una relación con Dios, si tú tienes a David en un gran estima, entonces analicemos nuestra vida. Me analizo yo, Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de mí. Todos los días yo oro, Señor, aléjame de mi pecado, aléjame de mis pasiones, de mis gustos, de lo que yo pienso que está bien y está mal, Señor. Todos los días yo le pido a mi Señor. ¿Por qué? Porque puede venir un día el tentador, como dice la palabra, nos tiente y caigamos. Y tenemos que guardarnos irreprensibles delante de Dios. Y hoy yo te estoy dando una exhortación a ti, me la estoy dando a mí nuevamente porque ya yo pasé por este proceso, lo leí, lo tomé para mí. Y no puedo olvidarme de Él, que es el juez que juzga todo y que Él puede tomar juicio contra mí, porque Él escudriña los corazones y si en mi corazón hay maldad, Él me lo va a dejar saber porque me ama. Pero tengo que andar con cuidado, yo tengo que saber esto, porque hace unas semanas atrás yo no sabía esto así como está escrito ahí. Pero una semana después, cuando el gran amigo mío Dani envía ese texto con esta palabra, yo la leí y me estremeció, hermano. Entonces, ustedes, los que se olvidan de mí, entiendan bien esto. Y ahora entramos en el tema de lo que estamos hablando. Versículo 22 del Salmo 50 dice, ustedes, los que se olvidan de mí, entiendan bien esto. No vaya a ser que los despedace y no haya quien los libre de mí. El que me ofrece alabanza, me honra. El que me enmiende, el que enmiende sus caminos, yo lo salvaré. Entonces ahora la cosa cambia, porque cuando vimos aquí, ¿verdad? Me parece que era por aquí, que dice, yo soy el Dios Altísimo, en vez de sacrificio, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y yo te libraré y tú me honrarás, perdón. La cosa cambia ahí, ¿verdad? Porque dice que yo ofrezca alabanza, que cumpla todos sus votos y que en el día que yo invoque al Señor, el día de la angustia, Él me librará y yo honraré a mi Dios. Está muy bien eso, claro que sí. Entendimos lo que es ofrecer la alabanza, entendimos todo eso. Pero cuando vemos el final, ¿verdad? De lo que estamos estudiando, de todo el capítulo 50, ¿qué es lo que dice? Ustedes los que se olvidan de mí entiendan bien esto. No vaya a ser que los despedace y no haya quien los libre de mí. El que me ofrece alabanza, me honra. Y ya vimos. El que enmiende, ahora no es que si me llama, Señor, líbrame de este asunto, sí, y Dios te va a librar. Dice, el que enmiende su camino, entonces Dios lo salvará.
la cosa cambia ahí, hermano. Entonces, de todo lo que estamos hablando, son 2 puntos bien simples. Tenemos que humillarnos delante de Dios, delante de su presencia, delante de su autoridad. No lo tomemos como cosa vana, no tomemos como que la gracia de Dios al enviar a Jesucristo ya todo es tan fácil. No, tenemos que tener temor del Dios vivo, del Dios todopoderoso, alejarnos del pecado porque ese fue nuestro voto, nuestro compromiso con Él, vivir en rectitud y enmendar nuestros caminos para que entonces Él nos salve. Bendito el Dios de los cielos. Salmo 51 dice esto: Dios mío, por tu gran misericordia ten piedad de mí. Por en tu infinita bondad borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mis pecados. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tus juicios es impecable. Y cuando dice ahí que eso justifica plenamente tu sentencia, sabemos que es la verdad. Que muchas veces desagradamos a nuestro Dios y muchas veces, y si tú no has sentido eso, pues gloria a Dios, pero sí yo he sentido que muchas veces he desagradado tanto a Dios que lo que merezco es su sentencia. Y aquí claramente David nos enseña a orar, nos enseña a acercarnos a nuestro Dios, nos enseña a cómo humillar nuestro corazón y cómo a tener una relación real y genuina con nuestro Dios. Sigue diciendo David, mírame, yo fui tomado en la maldad, mi madre me concibió en el pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y sabemos que hoy en día ya no somos purificados con hisopo, somos purificados con la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, el que fue enviado por este Dios que es juez, que hace justicia, y que este Dios quiso ser justo con nosotros y envió a Jesucristo para que nuestra fe en Él nos pudiera librar de su mano poderosa. Pero aún así con esta ventaja que vivimos hoy, jugamos con la salvación. Porque nos confiamos mucho, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser obedientes a su palabra. Por eso Jesús lo dijo varias veces: el que me ama, obedezca mis mandatos y estatutos. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu de rectitud. Renuévame en un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí, ni quites de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Estamos hablando del Salmo 50, donde todavía Jesús no había sido crucificado, donde va en la historia. Pasan más de 500 años antes de que Jesucristo venga después de David, o 1000 años creo que es. Y David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y tanto que nos batallamos hoy, que si el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés,
No, que si el Espíritu Santo descendió cuando él fue bautizado. No, sí que el Espíritu Santo viene cuando el Espíritu Santo siempre ha estado, hermano. Mire, aquí está escrito. Dios le da su Espíritu Santo a aquellos que viven en rectitud y en obediencia. Y no es cosa nueva. Porque la misma palabra Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandatos y estatutos, y yo le rogaré al Padre para que le envíe el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo viene a la vida de la persona si la persona vive en obediencia. Si somos rectos delante de Él. Eso está escrito. Yo no me lo estoy inventando. Juan 14. Y no le voy a decir el versículo, léalo completo. Juan 14. Ahí está escrito. El que me ama, obedezca mis mandatos y estatutos. Y yo le rogaré al Padre, dice Jesús, para que le envíe el Consolador. David dice, no me despidas de tu presencia, ni quites de mí, dice David, tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice David. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos y así los pecadores se volverán a ti. En otras palabras, hermanos, hemos sido llamados a militar. Estudiamos la semana pasada que somos militantes del reino de los cielos, que somos soldados del Señor Jesucristo y que nuestra encomienda es que vivamos en rectitud con Dios y que podamos instruir a los pecadores en los caminos de Él. Así los pecadores se volverán a Él. Salmo 51. Amados hermanos, nótese ahí que habla acerca de qué, de renovar un espíritu de rectitud. Primero, si vamos a hacer sacrificios espirituales, tenemos que tener una vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Dios de los cielos que nos dé espíritus. Espíritu número 1 que menciona David, de rectitud. Si tú estás batallando para ser recto delante de Dios, pídele a Dios que te dé un espíritu de rectitud. Esa es la oración de David. Número 2, que no se vaya de ti el Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo esté con nosotros porque Él es nuestra guía. Él es nuestro consolador. Él es el que nos lleva a donde quiera que vamos. Él es el que nos da la palabra de Dios. Él es el que nos instruye. Él es el que nos revela. Por lo tanto, tenemos que cuidar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No despidas de tu presencia. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Espíritu Santo. Esa es la oración de David. Luego dice, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Espíritu de rectitud, un espíritu de santidad y un espíritu de obediencia, hermano. Y esa es nuestra vida con Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la palabra escrita. Rectitud, santidad y obediencia. O ese no es el Evangelio. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios. Tenemos que cuidarnos. Es una exhortación. Es una exhortación, amados hermanos. Vendrán momentos difíciles. Dice la palabra ahí que va a juzgar a los suyos primero. Los va a poner a prueba. Tenemos que estar fuertes, íntegros con Él, echar raíces de santidad, raíces de rectitud y echar raíces de ¿qué? De obediencia. Y mantenernos firmes y alejarnos. La semana pasada estuvimos estudiando la huida. ¿Cuál era nuestra misión? Huir. Tenemos que huir del pecado. Huyamos. Eso no nos hace cobardes. Eso nos hace inteligentes. Eso nos hace sabios. Eso nos hace íntegros con nuestro Dios, porque yo prefiero que me digan lo que quieran decirme las personas, pero yo prefiero que mi Dios me diga, hijo fiel, justo, verdadero.
que me obedeces. Yo prefiero que el Señor me diga eso. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. Mi lengua proclama tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará la alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no despreciarás el corazón contrito y humillado. Entonces, ¿ahora te hace más sentido? ¿Te hace más sentido que los sacrificios y las alabanzas que Dios quiere son sacrificios y alabanzas de qué? De obediencia, de contritar tu espíritu, tu alma y tu corazón y pedirle al Dios de los cielos que te guarde siempre de no caer. Porque eso es lo que nos está llamando el Señor, que nos mantengamos firmes y que nos guarde de no caer. Y este mensaje no es para decir que tú estás en pecado, este mensaje es para decirte, cuídate de no caer en pecado. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos con el Padre. Hoy te digo, cuídate, cuídate, guárdate para que agrades a tu Dios. Por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradará entonces los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas de todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Por causa del tiempo, mis hermanos, yo no voy a seguir, pero les voy a exhortar. Continúen leyendo los Salmos 50, vuélvanlo a leer. Léanlo en varias versiones de la Biblia para que puedan entender mejor. 50, 51, 52, 53. Y van a ver cómo David, ¿verdad? Tenía esa relación con el Señor. Que David se humillaba ante Dios. Que David hizo tantas cosas malas y cómo Dios lo perdonó. Cómo Dios tuvo misericordia de él porque David tenía un corazón puro, un corazón real. A pesar de que David, por decirlo así, era travieso en su vida, Dios tuvo misericordia de él. Dios lo amó. Dios te puede amar a ti. Dios te ama a ti, mejor dicho. Y por eso hoy te dice, guárdate, cuídate, porque yo vengo, porque estoy llamando, porque voy a reunir la tierra, voy a reunir a la humanidad, voy a convocar los cielos, dice empezando el Salmo. Voy a convocar a la tierra, voy a hacer santa convocación y voy a empezar contigo, con mi pueblo, con mis santos voy a empezar. Los voy a llamar a cuenta, los voy a reprender, los voy a amonestar, a sacudir. Y cuando estén limpiecitos, como está diciendo David, límpiame, lávame, purifícame. Cuando estén limpiecitos, entonces es tiempo de que yo pueda tomarlos y llevarlos a mi presencia. Pero mientras tanto, hay cosas que tenemos que trabajar. Pablo dice que debemos mantener nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente irreprensible. O mejor dicho, alma, cuerpo y espíritu irreprensible. Y eso está escrito en Tesalonicenses. Lo hemos estudiado, hermano. Sé que no es un mensaje de los que más le guste a la gente. Pero cuando a mí mi Dios me llama, me amonesta, a mí me gusta. Porque sé que estoy en su pensamiento, sé que estoy en su corazón, sé que estoy en su mente porque Él me está corrigiendo. Y hoy, pues, eso es lo que tengo que decirle de parte del Señor, de parte de su palabra, de parte de que estamos en tiempos, ¿verdad? Estas elecciones prometen muchas cosas diferentes a la cual no estamos acostumbrados y no sabemos lo que pueda pasar. Este, oremos por
por la sabiduría, la candidatura, por quién debe de estar gobernando en este país y en mi país, Puerto Rico, porque sabemos, he visto que se ha levantado un mover muy feo, un mover donde prácticamente están echando por la borda la ley de Dios, los estatutos, los mandatos, la moral, lo que Dios estableció. Y eso lo dice Isaías, que en los tiempos finales pensarán en cambiar mi ley, mis estatutos, mis ordenanzas. Y eso es lo que está haciendo hoy en día el gobierno en muchos países. Sé que en México se ha trastornado el gobierno y ahora está trayendo la legalización de los matrimonios, ¿verdad? Del mismo sexo. Se están aprobando leyes que van en contra, que es una aberración delante de Dios y eso no puede ser, hermano. Eso es desagradable delante de nuestro Dios. Y todo esto está ocurriendo y sabemos que tenemos que orar. Sabemos que tenemos que poner en la brecha. Tenemos que batallar y luchar para que eso no pase. Entonces, eh, les animo a que enseñen este mensaje a otros, a que hablemos su palabra, a que exhortemos a los demás, a que nos pongamos firmes y enseñemos a que vivamos en rectitud. Que no tomemos por nada el sacrificio del Señor, que no lo tomemos a la ligera. Entonces oro, si tienen alguna pregunta, alguna oración que quieran que haga, pues eh, me lo pueden escribir ahí. Voy a orar y con esto cerramos la enseñanza de hoy. Y les pido, hermanos, que verdaderamente mediten. Si ustedes no creen lo que yo les hablo, por favor, lean aunque sea los primeros 4, Salmos 50, 51, 52, 53. Es todo lo que le pido. Si usted no piensa que lo que yo enseñé no está bien, pues está bien. Lea Salmos 50, 51, 52, 53 y tengan relación con Dios. Pero yo les garantizo que el Señor está hablando y que nos está llamando a que estemos listos. Porque grandes cosas están por venir. Y no estoy diciendo que sea mañana ni en meses, pueden ser años, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar en tú prepararte? Eso es lo que tienes que analizar. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona romper un hábito, deshacerse de ese mal hábito, ya sea de comida, o algún vicio, o algún tentación, lujuria, lo que sea que tenga? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona en romper un mal hábito? Analiza, piensa, porque no se rompen de la noche a la mañana. Toma tiempo. Y esa es la misericordia de nuestro Dios, que nos está llamando a tiempo. No seamos como las vírgenes imprudentes que cuando llegó el momento decidieron tomar acción. Era tarde ya. Padre, te bendecimos, adoramos tu nombre, te exaltamos, Señor. Aunque parezca una palabra difícil, dura de digerir, es una palabra de gozo, mi Señor. Porque estamos en tu pensamiento, porque estamos, Señor, bendecidos por tu amor y tu misericordia. Estamos en gozo, en alegría, porque sabemos que tú vienes al rescate, mi Dios. Sabemos que tú estás con nosotros y que tú estás, Señor, hablándonos a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, para que seamos agradables delante de ti, Señor. Para que tú vivas orgulloso, Señor. Así como nosotros en la tierra aquí, nuestras familias, hijos, hermanos, Señor. Ellos tienen momentos de gloria, Señor, y nos enorgullecemos. Así tú también te enorgulleces, Señor. Cuando nosotros decidimos agradarte, cuando nosotros decidimos limpiar nuestra cobertura pecaminosa, Señor. Señor, todos los días tú creaste algo para nuestro cuerpo y es que tenemos que bañarnos, Señor, que tenemos que darnos una ducha, Señor, porque si yo me doy una ducha hoy, eso no significa que mañana yo voy a estar limpio, Señor. Voy a estar sucio nuevamente y todos los días me tengo que duchar. De la misma manera, Señor, es tu palabra, Señor. La sangre que Cristo derramó sobre el Calvario, sobre la cruz,
Esa sangre nos lava constantemente, Señor. Y tenemos que venir a la ducha, Señor, de tu Espíritu, Señor, a refrescarnos y a renovarnos en nuestras fuerzas, Señor, en nuestros ánimos. Tenemos que venir todos los días, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú nos laves y nos limpies y seamos aptos, Señor, para agradarte, Señor. La sangre bendita de nuestro Salvador Jesucristo, del Cordero inmolado, Señor, nos lava constantemente, pues se fue un sacrificio perfecto, Señor. No como los del tiempo antiguo, Señor, que no podían hacer perfecta a la persona, pero Jesucristo, Señor, la fe, Señor, nuestro abogado, Señor, permite que podamos tener una buena relación con Él, Señor, para que seamos limpios constantemente, Señor, y seamos agradables ante la presencia del juez, del Dios Todopoderoso, del que juzga, Señor. Te damos gracias, Señor. Lávanos, Señor. Purifica nuestro espíritu. Límpianos, Señor. Que seamos agradables ante tu presencia, Señor. Que tengamos un aroma, un olor grato, Señor. Un olor grato de santidad, Señor, para ti, Señor. Eso es lo que anhela nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra sed. Eso es lo que anhela todo nuestro cuerpo, Señor, que seamos agradables a ti, Señor. Pero no permita, Señor, que las cosas de este mundo nos atrapen, nos envuelvan, Señor, y nos distraigan, Señor. Aparta la distracción, Señor, de nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir, Señor, en gozo, Señor. Que podamos disfrutar todo lo que tú creaste, Señor, en sana compañía, en sana comportamiento, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de ti, Señor, sin tener que llegar a lo chabacano, a lo profano, a lo adúltero, Señor, a lo que no te agrada, Señor. Cuando utilizamos la palabra adúltero, Señor, es cuando algo se contamina y se corrompe, Señor, ¿verdad? No sea nuestro espíritu adúltero, Señor, delante de ti, sino que seamos, Señor, limpios y puros para obedecerte, adorarte y para poder tener una relación contigo. Gracias te damos por la sangre bendita de Cristo Jesús que nos permite acercarnos a ti, Señor. Gracias te damos por esa bendita sangre, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles delante de ti, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor. Aquellos que luchan con diferentes circunstancias, aquellos que luchan con diferentes situaciones, aquellos que luchan, Señor, con hábitos que no les permite, Señor Jesús, ser agradable ante ti, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú los guardes, que tú los limpies, que tú los cubras, Señor, que tú les des fortaleza, que tú les des ánimo, Señor, y que en este proceso, Señor, tú los, tú los lleves con bien, tú los fortalezcas, Señor. Ayúdame a mí también, Señor, a guardarme, Señor, a servirte, Señor, que me alejes de esos hábitos malos, Señor, que puedan haber en mí, Señor. Yo te pido, Señor, por tu cobertura, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me guardes ahora que estoy llevando tu palabra, Señor, y sé que el enemigo se puede levantar, atacarme, Señor. Que tú me guardes, Señor, y que pueda estar enfocado en hacer tu voluntad, Señor. También te pido por aquellos que decidan caminar en la brecha, Señor, de rectitud, que tú los guardes, Señor, porque sabemos que el enemigo de nuestras almas se levanta, Señor, para hacernos tropezar, pero nos vamos a mantener firmes. Reconocemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Reconocemos que nuestro Dios es justo y Él sabe cuando nuestro corazón quiere agradarlo, aunque no podamos cumplirlo, pero sabe cuánto nosotros deseamos hacer su voluntad. Por eso la justicia de Dios vale más que 1000 palabras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.